Mírenlo bien, dijo Clara, levantando la copa de vino frente a toda la familia. Este es el hombre por el que arruiné mi vida. Un hombre pobre, sin ambición, sin carácter, un hombre que ni siquiera pudo darme la vida que yo merecía. El restaurante entero pareció quedarse en silencio. Andrés Salvatierra permaneció sentado en la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas sobre el mantel blanco, mirando el plato intacto que tenía delante. El reflejo de las lámparas doradas se quebraba sobre los cubiertos de plata, sobre las copas finísimas, sobre los rostros tensos de sus hijos, de sus cuñados, de los amigos de Clara y de los socios que ella había invitado a aquella cena que supuestamente celebraba sus 28 años de matrimonio. 28 años. Andrés sintió que esa cifra le pesaba en el pecho como una piedra mojada. Clara no se detuvo. Estaba de pie, impecable, con un vestido color esmeralda que él mismo había recogido de la tintorería esa mañana. Llevaba el cabello recogido, los labios pintados de rojo oscuro y una expresión de triunfo cruel, como si cada palabra que pronunciaba hubiese sido ensayada frente al espejo. Yo podría estar en otra parte, continuó ella, paseando la mirada por la mesa. Podría vivir en una casa frente al mar. Podría viajar cuando quisiera. Podría no tener que mirar los precios, no tener que preocuparme por bancos, llamadas, deudas, vergüenzas. Pero no. Me casé con él. Algunas personas bajaron la vista. Otras fingieron beber agua. Su hermana Patricia apretó los labios, incómoda, pero no dijo nada. Su hijo mayor, Adrián, se removió en la silla sin atreverse a intervenir. Su hija Lucía miró a su padre con una mezcla extraña de pena y vergüenza, como si quisiera defenderlo pero no supiera cómo empezar. Andrés levantó lentamente la vista. No había ira en sus ojos. Solo cansancio. Un cansancio antiguo, acumulado durante años de frases a medias, de silencios forzados, de madrugadas sin dormir, de cuentas revisadas a escondidas, de sobres bancarios escondidos en cajones, de promesas hechas en voz baja mientras todos dormían. Clara sonrió con desprecio al verlo tan quieto. ¿No vas a decir nada?, preguntó. Claro que no. Nunca dices nada. Ese es tu talento, Andrés, callarte. Callarte mientras todo se hunde. Callarte mientras yo intento mantener las apariencias. Callarte mientras todos nos ven como una familia decente cuando en realidad estamos atados a un hombre que no sabe producir nada. Un murmullo bajo recorrió la mesa. El camarero, que se acercaba con una botella de vino, se detuvo a unos pasos, dudando si seguir o retirarse. Andrés lo miró apenas y le hizo un pequeño gesto con la mano, casi imperceptible, pidiéndole que no se acercara. El hombre entendió y retrocedió. Clara soltó una risa seca. Hasta los camareros te obedecen por lástima. Esa frase fue la que hizo que Lucía cerrara los ojos. Andrés respiró hondo. Durante un instante, el sonido del restaurante pareció desaparecer. No escuchó las conversaciones lejanas, ni el tintineo de copas, ni la música suave del piano. Solo escuchó su propia respiración. Lenta. Controlada. Dolorosa. Y en ese silencio interior, una frase le cruzó la mente con una claridad brutal. Ella no sabe nada. No sabía lo que él había hecho. No sabía las noches que había pasado revisando documentos, hablando con abogados, negociando con bancos, vendiendo en secreto lo único que le quedaba de su padre para que la casa no fuera embargada. No sabía que cada vez que ella lo llamaba pobre, él acababa de tapar una deuda suya. No sabía que cada viaje, cada bolso de marca, cada cena lujosa, cada inversión que ella presumía ante sus amigas, había dejado una grieta en las finanzas familiares. No sabía que él no estaba callado por cobarde. Estaba callado porque todavía intentaba salvarlos.
Pero para entender cómo Andrés Salvatierra llegó a estar sentado en aquel restaurante, humillado por su propia esposa frente a todos, hay que volver atrás. Hay que regresar a una mañana de invierno, años antes, cuando él todavía creía que el amor consistía en resistir. Andrés conoció a Clara Robles cuando ambos tenían 24 años. Él trabajaba como auxiliar contable en una pequeña empresa de repuestos industriales en Valencia. No ganaba mucho, pero era ordenado, responsable y tenía una capacidad silenciosa para resolver problemas que otros ni siquiera sabían detectar. Mientras sus compañeros hablaban de ascensos, coches y salidas de fin de semana, Andrés guardaba parte de su sueldo en una libreta de ahorro y llevaba una hoja doblada en la cartera donde escribía sus metas: comprar un piso, montar algún día una gestoría, formar una familia sin deudas. Clara, en cambio, parecía vivir iluminada por una luz propia. Era hermosa de una manera evidente, casi desafiante. Entraba en cualquier habitación como si esperara que el mundo se apartara para dejarla pasar. Estudiaba relaciones públicas, soñaba con eventos, marcas de lujo, viajes, fotografías en lugares caros. Decía que había nacido para una vida grande. Andrés la vio por primera vez en la fiesta de cumpleaños de un amigo común. Ella llevaba un vestido blanco sencillo, pero en ella parecía de diseñador. Reía con la cabeza ligeramente echada hacia atrás y movía las manos al hablar, segura de ser escuchada. Cuando lo miró, Andrés sintió algo que no supo nombrar. No fue solo deseo. Fue admiración. Fue miedo. Fue la sensación de estar frente a alguien que podía darle color a todos los rincones grises de su existencia. «Tú eres muy callado», le dijo ella esa noche, apoyándose en la barandilla del balcón. «Escucho más de lo que hablo», respondió él. Clara sonrió. «Eso puede ser bueno o aburridísimo». Andrés bajó la mirada, avergonzado. Ella soltó una pequeña carcajada y le tocó el brazo. «No te ofendas. A veces lo aburrido también da seguridad». Esa frase, que en otro momento habría sido una advertencia, para Andrés fue casi una caricia. Seguridad. Eso era lo que él quería ofrecer. Un hogar seguro. Una vida sin sobresaltos. Un amor firme. Se casaron 3 años después. La boda fue más cara de lo que Andrés habría querido. Clara insistió en un salón elegante, flores importadas, un vestido de revista y una luna de miel en París. Él intentó hablar de presupuesto varias veces, pero ella siempre respondía con la misma frase. «Uno se casa una sola vez, Andrés. No me arruines la ilusión con números». Y él cedía. Cedía porque la amaba. Cedía porque verla feliz le parecía más importante que dormir tranquilo. Cedía porque estaba convencido de que, con esfuerzo, todo se podía pagar. Durante los primeros años, Andrés trabajó más horas. Llegaba tarde a casa, con los ojos rojos de cansancio, pero siempre traía algo: pan recién hecho, flores sencillas, una revista que Clara quería, algún detalle pequeño que ella recibía con una sonrisa breve antes de preguntar cuánto había costado. Clara comenzó a organizar eventos para empresas. Al principio eran reuniones pequeñas, inauguraciones, cenas corporativas. Tenía talento. Sabía hablar, convencer, decorar, transformar un espacio mediocre en una escena elegante. Andrés la ayudaba por las noches con facturas, presupuestos y listas de proveedores. «Sin ti no sé qué haría», le decía ella al principio, besándolo en la mejilla mientras él revisaba recibos en la mesa de la cocina. Y Andrés se sentía necesario. Cuando nació Adrián, Clara lloró de alegría, pero también de miedo. «No quiero convertirme en una mujer encerrada en casa», le confesó una noche, con el bebé dormido entre ambos. «No quiero perderme». Andrés le tomó la mano. «No vas a perderte. Yo me encargo de lo que haga falta».
lo dijo con amor. No sabía que acababa de abrir la puerta por la que él mismo iría desapareciendo poco a poco. Durante los años siguientes, Andrés se convirtió en el sostén invisible de la familia. Trabajaba de día, cuidaba de Adrián por las tardes, cocinaba cuando Clara tenía eventos, limpiaba cuando la casa parecía derrumbarse entre pañales y cajas de proveedores. Cuando nació Lucía, 2 años después, él ya era experto en preparar biberones con una mano y contestar llamadas de clientes con la otra. Clara crecía profesionalmente. Andrés también pudo haberlo hecho, pero cada oportunidad encontraba un obstáculo doméstico. Una vez, su jefe le ofreció dirigir el departamento financiero de una nueva sucursal. Era el ascenso que Andrés había esperado durante años. Mejor salario, más responsabilidad, posibilidad real de empezar a construir independencia económica. Llegó a casa con una alegría tranquila, casi infantil. Clara lo escuchó mientras se quitaba los pendientes frente al espejo. ¿Y eso significa viajar?, preguntó. Algunos días al mes. No mucho. Ella se quedó inmóvil. ¿Y los niños? Podríamos organizarnos. Mi madre podría ayudar algunas tardes. Y tú podrías ajustar algunos eventos. Clara se giró lentamente. ¿Perdón? Andrés sintió que algo se enfriaba en la habitación. Solo digo que podríamos. No, Andrés. Lo que estás diciendo es que mi carrera debe adaptarse a la tuya. Después de todo lo que he construido. Después de que por fin empiezan a llamarme empresas importantes. No quise decir eso. Claro que sí. Lo dijiste porque en el fondo quieres competir conmigo. Andrés la miró desconcertado. Clara, es un ascenso. Es egoísmo, sentenció ella. Tú sabes perfectamente que los niños dependen de ti más que de mí. Tú tienes paciencia. Tú sabes llevar la casa. Yo no puedo estar pendiente de horarios escolares y meriendas mientras intento levantar mi empresa. Esa noche discutieron durante horas. O más bien, Clara habló durante horas y Andrés fue perdiendo fuerza hasta quedar sentado al borde de la cama, con la carta del ascenso doblada entre las manos. Al día siguiente rechazó la oferta. Su jefe lo miró con decepción. Eres bueno, Andrés. Demasiado bueno para quedarte siempre en el mismo sitio. Andrés sonrió con tristeza. Mi familia me necesita. Esa frase se convirtió en su justificación para todo. Mi familia me necesita. La repetía cuando Clara gastaba más de lo previsto en vestidos para sus eventos. Cuando cambiaba el coche antes de terminar de pagar el anterior. Cuando organizaba cumpleaños infantiles más parecidos a bodas que a fiestas de niños. Cuando insistía en mudarse a un chalet en una urbanización cara porque la imagen importa. La gente te trata según lo que aparentas, decía Clara. Si parecemos pequeños, nos pagarán como pequeños. Andrés quería creerle. Quería creer que todos esos gastos eran inversión, no vanidad. Que cada deuda sería temporal. Que cada tarjeta saturada se pagaría con el siguiente contrato grande. Que Clara sabía lo que hacía. Pero Clara no sabía detenerse. Y con el tiempo, la admiración que alguna vez sintió por Andrés empezó a transformarse en impaciencia. Primero fueron comentarios ligeros. Ay, Andrés, no uses esa camisa para la reunión, pareces empleado de archivo. Después, bromas frente a amigos. Mi marido es el ministro de austeridad. Si fuera por él, celebraríamos nuestro aniversario con sopa y agua del grifo. Todos reían. Andrés también sonreía, aunque por dentro sintiera un pequeño corte. Luego llegaron frases más duras. No tienes visión. No entiendes cómo se mueve el dinero. Por eso nunca serás rico. Eres bueno, sí, bueno para sobrevivir, no para triunfar.
Él respondía poco. No porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido que cualquier defensa se convertía en una discusión interminable. Clara no quería dialogar. Quería ganar. Los niños crecieron escuchando esas frases. Adrián, que de pequeño corría a abrazar a su padre cuando volvía del trabajo, empezó a repetir gestos de su madre. A los 16 años, cuando Andrés le negó una moto demasiado cara, el joven golpeó la mesa y dijo: «Mamá tiene razón. Tú piensas como pobre». Andrés no lo castigó. No gritó. Solo se quedó mirándolo, sintiendo que algo muy delicado se rompía entre ellos. Lucía era distinta. Más sensible. De niña se escondía en la cocina cuando sus padres discutían y abrazaba a Andrés por la cintura mientras él lavaba platos. «Papá, ¿por qué mamá se enfada tanto contigo?». Él le acariciaba el cabello. «Tu mamá está cansada, cariño. Pero siempre está cansada contigo». Andrés no sabía qué responder. Con los años, incluso Lucía aprendió a callar. No se volvió cruel como Adrián, pero sí distante. En esa casa, defender a Andrés era exponerse a la ironía de Clara y nadie quería ser el siguiente blanco. La empresa de eventos de Clara tuvo una época brillante. Durante casi una década, organizó congresos, bodas de lujo, cenas de marca, presentaciones privadas. El dinero entraba con fuerza, pero salía todavía más rápido. Clara reinvertía sin medir, contrataba proveedores carísimos, adelantaba pagos, apostaba por clientes que prometían mucho y tardaban meses en pagar. Andrés comenzó a notar agujeros. Al principio eran pequeños retrasos. Una llamada del banco. Una tarjeta con el límite excedido. Un proveedor reclamando una factura antigua. Clara siempre tenía explicación. «Es normal en este negocio. Tú no entiendes de flujo de caja. No me agobies con mentalidad de empleado». Pero Andrés sí entendía. Entendía demasiado. Una noche, cuando todos dormían, bajó al despacho de Clara buscando una factura de electricidad que ella decía haber pagado. La encontró en un cajón, sin abrir, junto a otros sobres. Algunos eran del banco. Otros, de financieras cuyos nombres él no conocía. Sintió un frío lento en la espalda. No abrió todo esa noche. Solo tomó una carta marcada con aviso urgente. La leyó de pie, bajo la luz amarillenta del escritorio. Era un préstamo personal a nombre de Clara. La cantidad lo dejó sin respiración. 48.000 euros. Andrés se sentó despacio. Leyó otra carta. Luego otra. Tarjetas. Créditos. Adelantos. Una línea de financiación usando como garantía parte del chalet familiar. El chalet. La casa donde dormían sus hijos. Durante varios minutos no pudo moverse. Escuchaba el zumbido del refrigerador en la cocina, el leve crujido de la madera, el sonido lejano de un coche pasando por la calle. Todo parecía normal, pero su vida acababa de inclinarse hacia un abismo. Al día siguiente esperó a que Clara estuviera de buen humor. La encontró en el vestidor, probándose unos zapatos nuevos. «Clara, tenemos que hablar de unas cartas del banco». Ella se quedó quieta apenas un segundo. Luego siguió ajustándose la correa del zapato. «¿Qué cartas?» «Las del despacho. Hay préstamos que yo no conocía». Clara levantó la cabeza lentamente. «¿Entraste en mi despacho?» Buscaba la factura de electricidad. «Entraste en mi despacho», repitió ella, más fría. «Clara, hay una deuda enorme». Ella soltó una risa breve. «No exaggeres. 48.000 euros en un préstamo. Y eso no es todo. Hay más». Clara se incorporó con brusquedad.
No tienes derecho a revisar mis cosas. Tenemos hijos. Tenemos una hipoteca. Si la casa está comprometida, sí tengo derecho a saber. La casa no está comprometida. Hay una línea de crédito con garantía parcial. Por primera vez, Clara perdió un poco el color del rostro. Pero se recuperó enseguida. Eso es una herramienta financiera. No espero que lo entiendas. Andrés la miró en silencio. Explícamelo entonces. Ella apretó los labios. No voy a explicarte nada con ese tono. No estoy usando ningún tono. Sí. El tono del hombre pequeño que por fin cree haber encontrado algo para sentirse superior. Andrés sintió que la garganta se le cerraba. Estoy preocupado. No. Estás juzgándome. Estoy tratando de proteger a la familia. Clara dio un paso hacia él. ¿Proteger? ¿Tú? Andrés, por favor. Tú no proteges nada. Tú ordenas papeles, haces listas, calculas céntimos. Yo soy la que trae clientes, la que se expone, la que negocia, la que sostiene esta casa con mi imagen. Andrés bajó la voz. Una imagen no paga deudas eternamente. El silencio que siguió fue terrible. Clara lo abofeteó. No fue una bofetada fuerte, pero sí precisa. Más que dolor, dejó una marca de incredulidad. Andrés no se movió. Ella respiraba agitada, con los ojos brillantes de rabia. No vuelvas a hablarme como si fueras mi padre, dijo. Andrés llevó lentamente una mano a su mejilla. En otro tiempo, habría pensado que aquella bofetada era el límite. Que después de eso vendría una conversación honesta, una disculpa, una grieta por la que pudiera entrar la verdad. Pero Clara no se disculpó. Simplemente tomó su bolso y salió de la casa. Esa noche regresó tarde. No habló del tema. Al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Andrés entendió entonces algo que le dolió más que la deuda. Clara no pensaba detenerse. Y si él no hacía algo, todo lo que habían construido se derrumbaría sobre sus hijos. Fue así como comenzó su vida secreta. No una doble vida de placer, ni de egoísmo, ni de fuga. Una vida secreta de sacrificio. Andrés empezó a aceptar trabajos contables por fuera. Pequeñas asesorías para negocios de barrio. Declaraciones fiscales. Revisión de balances. Ayudaba a comerciantes que no podían pagar grandes gestorías y cobraba honorarios modestos, pero constantes. Lo hacía por las noches, sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café frío y los hombros tensos. A Clara le dijo que revisaba archivos atrasados de la empresa donde trabajaba. Ella apenas lo escuchó. Mientras no hagas ruido, respondió una noche, subiendo las escaleras con el móvil en la mano. Andrés también recuperó una vieja cuenta de ahorro que había abierto antes de casarse. Legalmente era suya. Había quedado casi vacía durante años, pero comenzó a alimentarla de nuevo, euro a euro, trabajo a trabajo. No lo hacía para esconder riqueza. Lo hacía porque necesitaba crear un muro de contención antes de que las deudas de Clara arrasaran con todo. Visitó bancos. Habló con un antiguo compañero que ahora trabajaba como asesor financiero. Consultó discretamente con una abogada especializada en patrimonio familiar, una mujer seria llamada Teresa Molina, que lo escuchó durante una hora sin interrumpirlo. Cuando terminó, Teresa se quitó las gafas y lo miró con una mezcla de compasión y dureza profesional. Señor Salvatierra, tengo que ser clara. Si su esposa sigue contrayendo deuda y usted firma sin revisar, puede perderlo todo. Andrés tragó saliva. Ya firmé algunas cosas. ¿Sabiendo lo que eran? Él bajó la mirada. Confiando en ella. Teresa suspiró.
Confiar no es un delito, pero puede salir muy caro. Andrés sintió vergüenza. Una vergüenza profunda, adulta, difícil de explicar. No era la vergüenza de haber sido engañado, sino la de haber permitido que su amor se convirtiera en ceguera. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Teresa juntó las manos sobre la mesa. Primero, no firme nada más sin leer. Segundo, documente todo. Tercero, proteja cualquier ingreso propio en cuentas separadas. Y cuarto, si de verdad quiere salvar la vivienda familiar, necesitamos saber exactamente cuánto se debe. Ella nunca me dará esa información. Entonces tendrá que conseguirla por vías legales o indirectas. Extractos, cartas, contratos, notificaciones. Todo importa. Andrés salió de aquel despacho con una carpeta vacía y una decisión que le pesaba como una condena. Iba a investigar a su propia esposa. Durante meses recopiló papeles. Fotografió documentos. Revisó fechas. Comparó movimientos. Descubrió que Clara había pedido dinero no solo para su empresa, sino también para gastos personales que disfrazaba como inversión profesional, viajes con amigas, ropa, joyas, cenas, un apartamento turístico que decía usar para reuniones privadas. Cada hallazgo era una herida. Pero Andrés no la enfrentaba. Todavía no. Había algo en el que se resistía a destruir por completo la imagen de la mujer que había amado. Todavía buscaba una explicación menos cruel. Todavía pensaba que quizá Clara estaba atrapada, avergonzada, incapaz de pedir ayuda. Una noche intentó tenderle una mano. La encontró en la terraza, fumando, aunque ella juraba que había dejado de hacerlo años atrás. Clara, dijo suavemente. Si estás en problemas, podemos resolverlo juntos. Ella ni siquiera lo miró. No empieces. No quiero discutir. Entonces cállate. Andrés respiró hondo. Hay deudas. Más de las que admites. No tienes que cargar con eso sola. Clara soltó el humo lentamente y sonrió con desprecio. ¡Qué generoso! El hombre que gana una miseria quiere salvarme. No se trata de quién gana más. Claro que sí. Siempre se trata de eso. Tú no lo entiendes porque nunca has tenido hambre de algo grande. Andrés la miró. Yo he tenido hambre de paz. Clara se rió. La paz es para los mediocres. Aquella frase se quedó grabada en él. La paz es para los mediocres. Durante años, Andrés había construido su vida alrededor de la paz. No una paz cobarde, sino una paz hecha de horarios, de estabilidad, de cuidados, de cenas en casa, de hijos recogidos a tiempo, de facturas pagadas, de abrazos silenciosos cuando alguien lloraba. Para Clara, todo eso era mediocridad. A partir de esa noche, Andrés dejó de intentar convencerla. Se concentró en salvar lo salvable. Vendió el pequeño terreno que había heredado de su padre en un pueblo cercano a Teruel. Era una parcela humilde, sin gran valor sentimental para nadie excepto para él. Allí su padre le había enseñado a plantar almendros, a arreglar una cerca, a distinguir cuando una tormenta venía de verdad y cuando solo amenazaba. Cuando firmó la venta, se quedó unos minutos solo junto al viejo muro de piedra. Pasó la mano por la superficie áspera y recordó la voz de su padre. Un hombre no vale por lo que presume, hijo. Vale por lo que protege cuando nadie lo mira. Andrés lloró en silencio. Con ese dinero pagó una parte urgente de una deuda que amenazaba con activar un embargo. Nadie en casa lo supo. Clara siguió usando su bolso caro. Adrián siguió quejándose de que su padre no le compraba un coche nuevo. Lucía siguió observando en silencio. La cuenta secreta de Andrés creció lentamente. También creció su desgaste. Dormía poco.
Comía mal. Envejeció en 2 años lo que no había envejecido en 10. Sus camisas empezaron a quedarle más sueltas. Sus ojos, antes serenos, adquirieron una sombra permanente. Clara interpretó ese cansancio como decadencia. «Mírate», le dijo una mañana, mientras él preparaba café. «Pareces un hombre derrotado». Andrés colocó la taza frente a ella. «Quizás solo estoy cansado. La gente cansada también puede arreglarse. Pero tú ni eso». Adrián, que desayunaba mirando el móvil, soltó una risa baja. Lucía lo miró de inmediato. «No tiene gracia». Adrián alzó los hombros. «¿Qué?» «Mamá tiene razón». Andrés no dijo nada. Pero Lucía sí lo vio. Vio cómo su padre apretaba apenas los dedos contra el borde de la encimera. Vio cómo bajaba la mirada no por sumisión, sino para contener algo. Vio cómo respiraba antes de darse la vuelta. Esa noche, Lucía tocó la puerta del pequeño despacho donde Andrés trabajaba. «Papá». Él cerró rápido una carpeta. «¿Qué pasa, cariño?» Lucía entró despacio. Tenía 22 años, estudiaba psicología y aún conservaba una dulzura triste en los ojos. «¿Estás bien?» Andrés sonrió. «Claro. No me mientas». La sonrisa se le quebró un poco. «Solo son cosas de adultos. Yo ya soy adulta». Andrés la miró. Durante unos segundos quiso contárselo todo. Quiso decirle que su madre estaba endeudada hasta el cuello, que la casa corría peligro, que él estaba trabajando de madrugada para tapar agujeros que no había creado. Quiso advertirle que no confundiera brillo con verdad. Pero no pudo. No quería ponerla contra su madre. No quería cargarla con un peso que no le correspondía. «Tu mamá está pasando por una etapa difícil», dijo al fin. Lucía se acercó. «Papá, mamá te trata mal». Andrés apartó la mirada. «Tu madre tiene su carácter». «No. Te trata mal». El silencio se extendió entre ambos. Andrés tragó saliva. A veces las personas tienen miedo y lo disfrazan de dureza. Lucía negó con la cabeza, con los ojos húmedos. «¿Y tú? ¿De qué disfrazas tu miedo?» La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Andrés no respondió. Lucía se acercó y lo abrazó por detrás, como cuando era niña. «No desaparezcas». «Papá», susurró. «Por favor». Él cerró los ojos. Esa noche, cuando Lucía se fue, Andrés abrió la carpeta que había escondido. Dentro estaban los documentos de las deudas de Clara, los pagos que él había hecho, los movimientos de su cuenta secreta, las copias de los avisos bancarios y una carta de Teresa Molina con una recomendación clara. Si Clara no aceptaba una reestructuración urgente, habría que iniciar medidas legales de protección patrimonial. Andrés pasó la mano sobre los papeles. No quería una guerra. Quería salvar a su familia. Pero no sabía que Clara ya había empezado la suya. Y la primera batalla sería en público, frente a todos, en una cena donde ella pensaba destruirlo para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, pesado, como si la ciudad entera hubiera decidido contener la respiración. Andrés estaba en la cocina antes de las 6. No había dormido más de 2 horas. Sobre la mesa tenía 3 cosas: una taza de café sin tocar, la carpeta azul con los documentos de Teresa Molina y una fotografía antigua donde Clara aparecía joven, sentada en la arena, con Adrián bebé en brazos y Lucía dormida contra el pecho de Andrés. Miró aquella imagen durante largo rato. En la fotografía, Clara sonreía de verdad. No como sonreía ahora, no con esa mueca de superioridad que usaba en las reuniones y en las cenas. Sonreía como alguien que todavía no necesitaba demostrar nada.
como alguien que aún no había convertido la vida en una vitrina. Andrés pasó el pulgar por el borde gastado de la foto. ¿En qué momento te perdí?, susurró. Pero sabía que esa pregunta era incompleta. Porque quizá no solo la había perdido a ella. Quizá también se había perdido a sí mismo intentando salvar a una mujer que ya no quería ser salvada. El sonido de unos tacones en la escalera lo sacó de sus pensamientos. Clara apareció vestida con un traje crema, el cabello perfectamente peinado, los labios pintados con ese tono suave que reservaba para las reuniones importantes. Llevaba gafas de sol en la mano y el móvil pegado al oído. Sí, esta noche será perfecto, decía. No, no te preocupes por Andrés. Él irá. Siempre va cuando yo se lo digo. Andrés no levantó la vista. Clara terminó la llamada y dejó el bolso sobre la encimera. Esta noche cenamos en la cúpula, anunció. 8:30. No llegues tarde. ¿Qué celebramos? Ella lo miró como si la pregunta fuera absurda. Nuestro aniversario. Andrés alzó lentamente la cabeza. Creí que no quería celebrarlo. Clara sonrió sin alegría. No quiero. Pero la gente espera ciertas cosas. Patricia vendrá con su marido. También estarán mis socios, algunos clientes y los niños. Necesito cerrar un contrato importante y conviene dar imagen de estabilidad. Imagen, repitió Andrés. Sí, Andrés. Imagen. Esa palabra que nunca entendiste. Él guardó silencio. Clara tomó una manzana del frutero, la observó y la volvió a dejar, como si ni siquiera la fruta de su propia casa mereciera su aprobación. Y por favor, ponte el traje azul oscuro. El otro te hace parecer vendedor de seguros. Andrés bajó la mirada hacia la carpeta azul. Clara, antes de esta noche tenemos que hablar. Ella suspiró. No empieces con dramas. No son dramas. Son deudas. La expresión de Clara se endureció de inmediato. Ya hablamos de eso. No. Tú gritaste, yo callé. Eso no es hablar. Por primera vez en mucho tiempo, Clara pareció desconcertada. No por la frase, sino por el tono. Andrés no había levantado la voz, pero había en él una firmeza que ella no recordaba. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó con frialdad. Estás raro. Estoy despierto. Clara soltó una risa breve. ¡Qué frase tan ridícula! Andrés abrió la carpeta y sacó varios documentos. El préstamo de 48.000 euros. Las 3 tarjetas refinanciadas. La línea de crédito sobre la casa. Los pagarés a nombre de Eventos Robles. La deuda con el proveedor de iluminación. Los intereses del préstamo privado que pediste a nombre de tu empresa usando nuestra dirección familiar. Clara se quedó inmóvil. La seguridad de su rostro se agrietó apenas un instante. Pero Andrés lo vio. Había aprendido a ver esos segundos mínimos. Esos fragmentos de verdad que Clara escondía detrás de su orgullo. ¿De dónde sacaste eso? De los bancos. De cartas. De archivos. De lugares donde dejaste rastros. Me espiaste. Intenté entender por qué nos estábamos hundiendo. No nos estamos hundiendo. Andrés la miró con tristeza. Clara, la casa estuvo a punto de entrar en proceso de embargo hace 4 meses. Ella apartó la mirada. Ese gesto lo dijo todo. Lo sabía. No solo lo sabía, lo había ocultado. Lo tenía controlado, murmuró. No. No lo tenías controlado. Yo pagué la cuota vencida. Clara volvió a mirarlo. ¿Tú? La palabra salió de sus labios con incredulidad. No admiración. No gratitud.
Incredulidad, como si le resultara ofensivo imaginar que él hubiera sido capaz de resolver algo. Andrés asintió. Yo. ¿Con qué dinero? Él guardó silencio. Clara entrecerró los ojos. ¿Con qué dinero, Andrés? Con dinero mío. Ella soltó una carcajada seca. ¿Dinero tuyo? Por favor. No seas patético. Andrés recogió los documentos con calma. Esta noche no voy a participar en ninguna mentira. Claro que vas a participar, dijo ella, recuperando su tono autoritario. Vas a ir, vas a sonreír y vas a comportarte como un marido normal. No necesito que arruines una cena importante con tu nueva crisis de dignidad. Andrés se puso de pie. No lo hizo de golpe. No buscó intimidarla. Simplemente se levantó con una lentitud que hizo que Clara retrocediera medio paso sin darse cuenta. Durante años confundiste mi paciencia con permiso, dijo él. Esta noche se acaba. Clara lo miró con desprecio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejarme? ¿Con qué? ¿Con tu sueldo miserable? ¿Con tus ahorros imaginarios? Andrés tomó la taza de café, bebió un sorbo ya frío y respondió. Nos vemos a las 8:30. Luego salió de la cocina. Clara se quedó sola, con el rostro tenso y la respiración alterada. Miró la carpeta azul sobre la mesa, pero Andrés se la había llevado. Por primera vez en muchos años, sintió miedo. No un miedo profundo, todavía no. Solo una incomodidad nueva. La sensación de que aquel hombre al que había aprendido a despreciar sabía algo que ella no controlaba. Durante el día, Andrés no fue a su oficina habitual. Pidió permiso y se dirigió al despacho de Teresa Molina. La abogada lo recibió con la serenidad de quien ya ha visto demasiados matrimonios convertirse en campos de batalla. ¿Estás seguro?, preguntó ella después de escuchar su decisión. Andrés miró por la ventana. En la calle, la gente caminaba con paraguas cerrados, esperando una lluvia que no terminaba de caer. No, respondió. Pero estoy cansado de salvar a alguien que me escupe mientras se ahoga. Teresa asintió con gravedad. Entonces haremos las cosas bien. Nada de impulsos. Nada de amenazas. Usted solo va a decir la verdad. Y si ella intenta manipular la situación, tendremos respaldo documental. Andrés dejó sobre la mesa un sobre grueso. Aquí está todo. Teresa lo abrió y revisó los papeles con rapidez profesional. Extractos bancarios. Comprobantes de pagos. Copias de préstamos. Transferencias realizadas desde la cuenta personal de Andrés a entidades acreedoras. La venta del terreno heredado. Los trabajos externos declarados. La cuenta de ahorro abierta antes del matrimonio. Las comunicaciones del banco advirtiendo sobre el riesgo de ejecución hipotecaria. Has sido muy cuidadoso, dijo Teresa. Tenía miedo. El miedo, bien usado, también ordena. Andrés sonrió con tristeza. No quería destruirla. Protegerse no es destruirla. Él bajó la mirada. Mis hijos van a odiarme. Teresa se quitó las gafas. Señor Salvatierra, quizás sus hijos no necesiten una versión cómoda de usted. Quizá necesiten la verdadera. Aquella frase lo acompañó el resto del día. A las 8:30, la cúpula brillaba como un escenario. Era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, ubicado en la última planta de un antiguo edificio restaurado. Desde sus ventanales se veía Valencia encendida, extendida bajo el cielo oscuro como una promesa demasiado cara. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos, copas altas y centros de flores discretas. El piano sonaba al fondo con una suavidad calculada. Clara ya estaba allí cuando Andrés llegó.
Lo vio entrar y apretó la mandíbula. Él llevaba el traje azul oscuro que ella le había ordenado ponerse, pero había algo distinto en su forma de caminar. No parecía un hombre arrastrado a una ceremonia ajena. Parecía alguien que había aceptado una cita inevitable consigo mismo. Adrián estaba sentado junto a su novia, mirando el móvil. Lucía conversaba en voz baja con Patricia, su tía. También estaban Roberto, el esposo de Patricia, dos socios de Clara, una pareja de clientes y un hombre llamado Mauricio Valdés, empresario elegante, viudo reciente, que Clara había mencionado varias veces con entusiasmo excesivo. Andrés lo reconoció de inmediato. No por haberlo visto antes, sino por la forma en que Clara evitó mirarlo cuando él se acercó a saludar. Mauricio se puso de pie y le estrechó la mano. Andrés, al fin lo conozco. Clara habla mucho de usted. Andrés sostuvo la mirada del hombre. Qué curioso. En casa casi nunca habla de mí. El comentario fue suave, casi amable, pero varias personas lo escucharon. Clara intervino de inmediato. Andrés siempre ha tenido ese humor seco. No era humor, dijo él. El silencio duró apenas un segundo, pero fue suficiente para incomodar a la mesa. Clara sonrió con esfuerzo. Sentémonos. La noche es larga. La cena comenzó con una normalidad falsa. Clara habló de contratos, de proyectos, de expansión. Contó anécdotas cuidadosamente elegidas donde ella aparecía como una mujer fuerte que había construido todo desde cero. Sus socios la celebraban. Mauricio la miraba con una admiración demasiado íntima. Andrés escuchaba. Durante años había cumplido ese papel, el marido silencioso que asentía cuando ella exageraba, que sonreía cuando ella lo minimizaba, que completaba datos financieros y Clara se confundía, pero sin reclamar mérito. Esa noche no la ayudó. Cuando Clara olvidó el nombre de un proveedor, Andrés no lo dijo. Cuando confundió las cifras de un presupuesto, Andrés no la corrigió. Cuando uno de los clientes preguntó por la estructura financiera de la empresa, Clara titubeó. Eso lo lleva el departamento administrativo, respondió con rapidez. Andrés bebió agua. Patricia lo observaba desde el otro lado de la mesa con atención. Lucía también. A mitad del plato principal, Adrián cometió el error de encender la mecha. Papá, mamá dice que estás preocupado por dinero otra vez. Andrés dejó el tenedor. Estoy preocupado por las deudas. Clara rió con ligereza. Andrés llama deuda a cualquier inversión. Uno de los socios sonrió. Eso pasa mucho con personas conservadoras. No soy conservador, dijo Andrés. Soy contable. Clara lo miró con advertencia. Andrés. Él no apartó la vista de su hijo. Una inversión genera valor. Una deuda escondida genera miedo. Adrián frunció el ceño. ¿Qué deuda escondida? Clara dejó la copa sobre la mesa con un golpe demasiado fuerte. No vamos a hablar de esto aquí. Andrés asintió. Eso pensé durante años. Mauricio carraspeó. Quizás sea mejor cambiar de tema. No, dijo Clara de pronto. Todos la miraron. Había algo en su rostro que Andrés conocía bien. Cuando Clara se sentía acorralada, atacaba. Nunca retrocedía. Nunca pedía una pausa. Prefería incendiar la habitación antes que admitir que había humo. Se puso de pie con la copa en la mano. Y entonces ocurrió la escena con la que comenzó todo. Mírenlo bien, dijo Clara, levantando la copa de vino frente a toda la familia. Este es el hombre por el que arruiné mi vida. Un hombre pobre, sin ambición, sin carácter, un hombre que ni siquiera pudo darme la vida que yo merecía. El silencio cayó sobre la mesa. Clara continuó, cada vez más impulsada por su propia crueldad.
Yo podría estar en otra parte. Podría vivir en una casa frente al mar. Podría viajar cuando quisiera. Podría no tener que mirar los precios, no tener que preocuparme por bancos, llamadas, deudas, vergüenzas. Pero no. Me casé con él. Adrián abrió la boca, pero no dijo nada. Lucía se puso pálida. Patricia susurró. Clara, basta. Pero Clara ya no escuchaba. Durante años he tenido que cargar con su mediocridad. Con su miedo. Con esa pobreza mental que lo hace revisar cada factura como si el mundo se acabara. Y ahora quiere venir a darme lecciones sobre mi empresa, sobre mi dinero, sobre mi vida. Andrés la miró. ¿Tu dinero? Clara soltó una risa. Sí, Andrés. Mi dinero. Mi empresa. Mi reputación. Porque tú no tienes nada. Nada. Él respiró hondo. Eso no es cierto. Ah, ¿no? Preguntó ella, inclinándose hacia adelante. Entonces dime. Dinos a todos. ¿Qué tienes? ¿Un sueldo mediocre? ¿Un coche viejo? ¿Camisas gastadas? ¿Esa cara de mártir que ya nadie soporta? El restaurante entero miraba. Algunas mesas cercanas habían dejado de conversar. Un camarero permanecía inmóvil junto a la barra. La música del piano seguía sonando, absurda, delicada, como si alguien hubiera puesto una melodía sobre un derrumbe. Andrés se limpió lentamente la comisura de los labios con la servilleta. Luego se puso de pie. No hubo dramatismo en su gesto. Eso fue lo que más inquietó a Clara. Él no temblaba. Tienes razón en una cosa, dijo Andrés. He callado demasiado. Clara sonrió, creyendo que iba a disculparse. Por fin algo sensato. Andrés metió la mano en el interior de su chaqueta y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa. Pero no callé porque no tuviera nada que decir. Callé porque todavía estaba pagando tus errores. La sonrisa de Clara desapareció. ¿Qué es eso? La verdad. Adrián miró el sobre. Papá, ¿qué está pasando? Andrés no miró a Clara. Miró a sus hijos. Durante los últimos años, vuestra madre acumuló deudas que puso en riesgo la casa familiar, la empresa y parte de nuestro patrimonio. Créditos, préstamos, tarjetas, pagarés y una línea de financiación usando la vivienda como garantía parcial. Lucía llevó una mano a la boca. No. Clara golpeó la mesa. Eso es mentira. Andrés abrió el sobre y sacó varias copias. No. Es documentación bancaria. Mauricio se inclinó levemente, incómodo. Uno de los socios de Clara palideció al reconocer el nombre de una entidad financiera. Andrés continuó. Hace 4 meses, la casa estuvo a punto de entrar en un proceso de ejecución por impago. Nadie aquí lo supo porque yo pagué la cantidad vencida. Clara se quedó rígida. Cállate. Vendí el terreno de mi padre para hacerlo. Lucía cerró los ojos. Ella sabía lo que ese terreno significaba. Andrés siguió, con la voz serena aunque el dolor le cortaba por dentro. Durante 2 años trabajé de noche haciendo asesorías contables. Declaré cada ingreso. Guardé cada euro en una cuenta personal abierta antes del matrimonio. No para escapar. No para comprarme nada. No para humillarte. Lo hice porque sabía que un día las deudas iban a tocar la puerta y alguien tendría que responder antes de que mis hijos perdieran su casa. Clara murmuró. No tenías derecho. Andrés la miró por fin. ¿A salvar la casa? A esconder dinero. Tú escondiste deudas. La frase quedó suspendida en el aire. Simple. Irrefutable.
Clara miró alrededor, buscando aliados. Pero las caras que encontró ya no eran las mismas. Patricia tenía los ojos llenos de lágrimas. Roberto miraba a Clara con decepción abierta. Adrián parecía confundido, herido, avergonzado. Lucía lloraba en silencio. Mauricio, el hombre elegante que Clara había intentado impresionar toda la noche, se apartó lentamente de la mesa. Clara, dijo uno de sus socios con voz baja, ¿esto afecta a Eventos Robles? Ella se giró hacia él. No es momento. Si lo es, respondió el socio. Si hay pagarés y créditos ocultos, necesitamos saberlo. Clara apretó la copa con tanta fuerza que Andrés temió que se rompiera en su mano. No voy a permitir que mi marido arruine mi reputación por resentimiento. Andrés sacó otro documento. No vine solo. En ese momento, una mujer se acercó desde una mesa cercana. Teresa Molina. Había estado sentada discretamente junto a la ventana, vestida de negro, con un maletín a sus pies. Clara la miró sin entender. ¿Quién es usted? Teresa Molina. Abogada del señor Salvatierra. El rostro de Clara perdió color. Teresa dejó una carpeta sobre la mesa. Estos documentos no son acusaciones improvisadas. Son copias de operaciones, pagos y advertencias bancarias. También hay constancia de que el señor Salvatierra cubrió con fondos propios varias obligaciones vencidas para evitar perjuicios familiares mayores. Clara susurró. Andrés. Fue la primera vez en mucho tiempo que dijo su nombre sin desprecio. Pero ya era tarde. Él no respondió a esa súplica tardía. Teresa continuó. Además, esta mañana se presentó una solicitud preventiva para proteger la vivienda familiar de nuevas obligaciones contraídas sin consentimiento informado del señor Salvatierra. No puedes hacer eso, dijo Clara. Ya está hecho, respondió Teresa. Adrián se levantó de golpe. Mamá, ¿es verdad? Clara lo miró, desesperada. Tu padre está manipulando todo. ¿Es verdad? Repitió él. Ella abrió la boca, pero no encontró una mentira suficientemente rápida. Esa demora fue su confesión. Adrián se dejó caer otra vez en la silla. Lucía miró a su padre con lágrimas en los ojos. Papá, ¿todo este tiempo estabas pagando? Andrés asintió. Intentaba que ustedes no tuvieran miedo. Lucía se cubrió el rostro y comenzó a llorar. Y nosotros te dejamos solo. Andrés quiso acercarse a ella, pero se contuvo. Había dolores que necesitaban ser completos antes de ser consolados. Clara, sintiendo que perdía el control, recurrió a su último recurso, la victimización. Se llevó una mano al pecho. Yo hice todo por esta familia. Todo. ¿Creen que es fácil sostener una empresa? ¿Creen que es fácil aparentar fuerza cuando tienes al lado a un hombre que nunca se arriesga? Andrés la observó con una tristeza inmensa. Arriesgar no es lo mismo que mentir. Yo quería una vida mejor. No, dijo él suavemente. Querías una vida que pareciera mejor. Clara retrocedió como si la hubiera golpeado. Andrés tomó la fotografía antigua que había llevado en el bolsillo y la puso junto a los documentos. Yo quería esto. Todos miraron la imagen. Clara joven. Adrián bebé. Lucía dormida. Andrés sonriendo. Una familia sencilla, imperfecta, real. No quería restaurantes caros, dijo él. No quería impresionar a tus clientes. No quería competir con tus amigas. Quería desayunos tranquilos. Quería hijos que no aprendieran a medir a una persona por su cartera. Quería una esposa que, cuando tuviera miedo, me tomara la mano en lugar de escupirme en la cara. Clara bajó la mirada.
Por primera vez, no tuvo respuesta. Andrés recogió los papeles con calma. La deuda principal puede cubrirse. Clara levantó la cabeza de inmediato. En sus ojos apareció un destello de esperanza interesada. Entonces, todavía podemos arreglarlo. Andrés la miró. Y esa mirada fue el final de su matrimonio. No, Clara. Las deudas pueden arreglarse. Lo nuestro, no. Ella parpadeó. Andrés, no seas cruel. Cruel fue llamarme pobre delante de mis hijos mientras yo vendía el último recuerdo de mi padre para salvar tu casa. Clara se quedó muda. Andrés continuó. Cruel fue enseñarles a mirarme por encima del hombro. Cruel fue convertir mi paciencia en una burla. Cruel fue endeudarnos para sostener una mentira y luego culparme por no poder pagar tus fantasías. Adrián bajó la cabeza. Lucía se levantó y caminó hacia su padre. Perdóname, susurró. Andrés cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, vio a su hija frente a él, ya no como la niña que lo abrazaba en la cocina, sino como una mujer que acababa de comprender una verdad dolorosa. No tienes que cargar con lo que no sabías, dijo él. Pero sí con lo que repetí, respondió ella llorando. Yo también callé. Y muchas veces te creí menos. Andrés le acarició el rostro. Entonces aprende. Eso basta. Adrián se puso de pie con dificultad. Durante años había construido su identidad sobre la admiración a Clara y la vergüenza hacia Andrés. Ahora todo se le desmoronaba. Miró a su padre, pero no pudo sostenerle la mirada. Papá. La palabra salió rota. Andrés esperó. Yo, no sé qué decir. Empieza por la verdad, dijo Andrés. Adrián tragó saliva. Fui injusto contigo. Andrés asintió lentamente. Sí. Adrián recibió la palabra como un golpe merecido. Pensé que eras débil. Lo sé. Y no lo eras. Andrés respiró hondo. No siempre fui fuerte. Muchas veces tuve miedo. Muchas veces no supe qué hacer. Pero nunca dejé de intentar protegerlos. Adrián se cubrió los ojos con una mano. Perdón. Andrés no corrió a abrazarlo. No porque no lo amara, sino porque el perdón verdadero no debía usarse para borrar demasiado rápido lo sucedido. Lo hablaremos, dijo. Con tiempo. Clara observaba la escena con una mezcla de rabia y pánico. Había perdido el control de la mesa, de la narrativa, de sus hijos, de sus socios. Y lo peor, había perdido al hombre que durante años creyó incapaz de marcharse. Andrés, dijo, bajando la voz. No hagamos esto aquí. Vámonos a casa y hablamos. Él negó con la cabeza. No voy a volver a esa casa esta noche. ¿Qué? Teresa ya gestionó un alojamiento temporal para mí. Clara abrió mucho los ojos. ¿Me estás abandonando? Andrés la miró con una serenidad que le dolió más que cualquier grito. No. Me estoy recuperando. La frase cayó como una sentencia. Teresa cerró su maletín. Señor Salvatierra, cuando usted quiera. Andrés miró la mesa por última vez. No había victoria en su rostro. No sonreía. No disfrutaba el derrumbe de Clara. Porque el hombre que había sido durante 28 años no podía alegrarse de ver destruida a la mujer que amó. Pero sí había paz. Una paz triste, digna, firme. Antes de irse, sacó un último papel del bolsillo y lo dejó frente a Clara. Esto es una propuesta de reestructuración. Cubre la deuda urgente y evita el embargo. No lo hago por ti. Lo hago porque esa casa también fue el hogar de mis hijos. Pero desde hoy, cada euro estará registrado,
Cada firma será revisada y cada mentira tendrá consecuencias. Clara miró el papel con manos temblorosas. ¿Y nosotros? Andrés tardó en responder. Nosotros terminamos el día en que empezaste a confundirme con un obstáculo. Luego se volvió hacia sus hijos. Los amo. Pero no voy a seguir aceptando desprecio para demostrarlo. Lucía lo abrazó primero. Esta vez Andrés sí la sostuvo. La abrazó con fuerza, con los ojos cerrados, como si durante años hubiera esperado ese gesto para confirmar que no todo se había perdido. Adrián se acercó después, torpe, avergonzado. No sé cómo arreglarlo, murmuró. Andrés apoyó una mano en su hombro. Con hechos. No esta noche. Desde mañana. Y se fue. Caminó entre las mesas del restaurante mientras varias personas apartaban la mirada con respeto. El camarero que antes había dudado se inclinó apenas al verlo pasar. Andrés salió a la terraza exterior, donde el aire frío de la noche le golpeó el rostro. Por primera vez en años, respiró sin sentir que debía pedir permiso. Teresa caminaba a su lado, pero no dijo nada. No hacía falta. Abajo, la ciudad seguía encendida. Los coches avanzaban como pequeños ríos de luz. La vida continuaba, indiferente y generosa a la vez. Andrés se detuvo junto a la barandilla. Pensó en su padre. En el terreno vendido. En los almendros. En la frase que había llevado clavada en el alma. Un hombre vale por lo que protege cuando nadie lo mira. Esa noche comprendió algo más. Un hombre también vale por saber dejar de proteger aquello que lo destruye. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Clara intentó llamarlo decenas de veces. Al principio con furia. Luego con reproches. Después con una dulzura que Andrés reconoció como estrategia. Podemos empezar de nuevo, le dijo una tarde por teléfono. Me equivoqué. Estaba presionada. No supe manejarlo. Andrés escuchó en silencio. ¿Andrés? Di algo. Espero que resuelvas tus deudas, Clara. Nuestras deudas. No. Tus deudas. Yo ayudaré legalmente en lo que afecte a la casa y a nuestros hijos. Pero ya no voy a ser el colchón donde caigan tus mentiras. Ella lloró. Quizá por vergüenza. Quizá por miedo. Quizá porque recién entonces entendía que había perdido algo que el dinero no podía recomprar. Pero Andrés no volvió. Se instaló en un apartamento pequeño cerca del río. Tenía una cocina sencilla, un balcón estrecho y una mesa de madera donde por las mañanas entraba la luz. Al principio, el silencio le pareció extraño. Durante años había vivido rodeado de ruido emocional, críticas, órdenes, teléfonos, reproches, puertas cerradas. Ahora el silencio era distinto. No lo castigaba. Lo acompañaba. Lucía comenzó a visitarlo los miércoles. Al principio llegaba con culpa, llevando comida que él no necesitaba y preguntas que no se atrevía a hacer. Poco a poco aprendieron a conversar sin miedo. Ella le contó cuánto le había dolido crecer entre desprecios. Él le pidió perdón por haber normalizado demasiado tiempo aquella violencia silenciosa. Yo pensaba que aguantar era protegerlos, admitió una tarde. Lucía tomó su mano. A veces irse también protege, papá. Adrián tardó más. Durante 2 meses apenas envió mensajes breves. Luego, una mañana, apareció en el apartamento con una caja de herramientas. Lucía dijo que tenías una estantería sin montar. Andrés lo dejó entrar. Trabajaron casi 1 hora sin hablar mucho. Adrián sostenía tablas, Andrés ajustaba tornillos. La escena era torpe, sencilla, profundamente necesaria. Cuando terminaron,
Adrián se quedó mirando la estantería. Mamá me enseñó a admirar el brillo, dijo de pronto. Tú me estás enseñando a respetar el peso. Andrés sintió un nudo en la garganta. Ojalá no haya sido demasiado tarde. Adrián negó con la cabeza. Para mí no. Ese día almorzaron juntos. No arreglaron todo. Las relaciones rotas no se reconstruyen con una frase bonita. Pero comenzaron. Clara, por su parte, tuvo que enfrentar consecuencias reales. Sus socios exigieron auditorías. Algunos clientes se retiraron. Mauricio Valdés desapareció con la elegancia cobarde de quienes solo están presentes mientras la fiesta sigue iluminada. La empresa sobrevivió, pero más pequeña, vigilada, obligada a una austeridad que Clara siempre había despreciado. El chalet no se perdió. Andrés cumplió su palabra, permitió que parte de sus ahorros cubrieran la deuda urgente bajo un acuerdo firmado, con reconocimiento legal de cantidades y separación clara de responsabilidades. No lo hizo por nostalgia matrimonial, sino por sus hijos y por sí mismo. Porque no quería que su historia terminara en ruinas, sino en límites. Un año después, el divorcio se firmó en una sala sobria, sin gritos. Clara llegó vestida de negro, más delgada, con el rostro endurecido por meses de caída social. Andrés llegó con un traje gris sencillo y una serenidad que ella no recordaba haberle visto nunca. Cuando terminaron, Clara se quedó de pie junto a la puerta. Nunca entendí cómo pudiste esconder tanto dinero, dijo. Andrés guardó su copia del documento en una carpeta. Nunca fue tanto como imaginaste. Fue suficiente para salvarnos. Él la miró. No, Clara. El dinero salvó la casa. No nos salvó a nosotros. Ella bajó los ojos. ¿Me odias? Andrés pensó antes de responder. Recordó la humillación. Las risas. Los años de desprecio. La bofetada. La cena. El terreno de su padre. Pero también recordó la joven del vestido blanco, la madre primeriza llorando con Adrián en brazos, la mujer que alguna vez había tenido miedo de perderse. No, dijo al fin. Ya no. Clara pareció estremecerse. A veces el odio mantiene unido lo que el amor no pudo salvar. Pero la ausencia de odio era una puerta cerrada con llave. Entonces, ¿qué sientes? Andrés miró por la ventana del juzgado. Afuera, una pareja joven cruzaba la calle tomada de la mano. Distancia. Clara no respondió. Él inclinó la cabeza a modo de despedida y se marchó. Meses después, Andrés abrió una pequeña gestoría con otro antiguo compañero. No era un negocio lujoso. No tenía paredes de cristal ni muebles caros. Pero tenía clientes que lo saludaban por su nombre, comerciantes que confiaban en él, familias a las que ayudaba a ordenar sus cuentas antes de que los números se convirtieran en monstruos. En la pared, detrás de su escritorio, colgó una fotografía. No la de su boda. No la del chalet. Colgó una imagen del terreno de su padre, tomada años antes, con los almendros florecidos bajo un cielo limpio. Lucía le regaló un marco sencillo. Adrián le ayudó a colocarlo. El abuelo estaría orgulloso, dijo. Andrés sonrió. Eso espero. Una tarde de primavera, al cerrar la oficina, Andrés recibió un mensaje de Clara. Encontré una caja con cosas tuyas. Hay fotos, algunos libros y una libreta vieja, ¿quieres que te la lleve? Él respondió. Déjala con Lucía. Gracias. No hubo más. Ya no había necesidad de abrir conversaciones que solo buscaban comprobar si quedaba alguna puerta entornada. Esa noche, Andrés caminó junto al río. El aire olía a tierra húmeda y flores recientes.
Se sentó en un banco y observó a la gente pasar, parejas, ancianos, corredores, padres con niños pequeños. Durante mucho tiempo había creído que su vida terminaba donde terminaba su matrimonio. Que fuera de Clara solo habría vacío, vergüenza, fracaso. Pero no era verdad. Había dolor, sí. Había memoria. Había cicatrices. Pero también había algo que no había sentido en décadas, posibilidad. Su teléfono vibró. Era una foto enviada por Lucía. En ella aparecían ella y Adrián cenando juntos en el apartamento de Andrés, preparando la mesa, sonriendo. El mensaje decía: «Te esperamos, papá. Hoy cocinamos nosotros». Andrés miró la imagen largo rato. Luego guardó el móvil y se levantó. Mientras caminaba de regreso, pensó en aquella noche en la cúpula, en la copa levantada de Clara, en la frase que pretendió destruirlo. Un hombre pobre. Y por primera vez, esa palabra no le dolió. Porque Clara nunca había entendido la pobreza. Pobre no era quien vestía sencillo. Pobre no era quien cuidaba cada euro. Pobre no era quien trabajaba de noche para salvar una casa. Pobre era quien tenía una familia y solo veía una audiencia. Pobre era quien confundía amor con obediencia. Pobre era quien necesitaba humillar para sentirse grande. Andrés no era pobre. Había perdido años, sí. Había perdido un terreno, una imagen, una ilusión de matrimonio. Pero había recuperado algo que valía más que cualquier cuenta escondida. Su voz. Y esa noche, al abrir la puerta de su pequeño apartamento y encontrar a sus hijos esperándolo entre risas torpes, platos desparejados y una mesa imperfecta, Andrés comprendió que la dignidad no siempre llega con aplausos. A veces llega en silencio. Llega cuando un hombre deja de pedir permiso para existir. Llega cuando entiende que salvar a una familia no significa hundirse con quien la destruye. Llega cuando, después de años de ser llamado nada, por fin se mira al espejo y descubre que todavía está entero. Andrés entró, cerró la puerta y sonrió. No era el final de su vida. Era el primer día en que empezaba a pertenecerle.